Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Aida Arteta, yo soy docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y vamos a hablar un poquito de la prevención de algunas de las infecciones de transmisión sexual. En principio vamos a hacer la definición de qué es una infección de transmisión sexual. En realidad es una patología causada por virus o bacterias u hongos o protozoarios o algunos ectoparásitos como artrópodos, en la que la transmisión sexual es la forma de infección más frecuente. Las relaciones sexuales en general, genitales, orogenitales, cualquier tipo de relación sexual. Bajo esta denominación se incluyen las que son propiamente con síntomas en los genitales, como la vaginitis o la uretritis, u otras que no tienen nada que ver, como la hepatitis, que los síntomas son generales o de afectación de otros órganos internos. También se incluyen las etapas asintomáticas de estas infecciones y las sintomáticas. Hay muchas infecciones de transmisión sexual que transcurren de forma asintomática durante mucho tiempo. Esta es una lista que pretende ser un poco exhaustiva sobre las diferentes infecciones de transmisión sexual. Como ustedes verán, hay bacterias, virus, protozoarios, hongos y parásitos que pueden causar estas infecciones. Vamos a hablar en principio de la infección por VIH. La infección por VIH, que es una infección que desde el punto de vista hasta histórico, les podríamos decir, y social, está relacionada con, por ejemplo, los varones gays o las mujeres trans. Esta relación tiene cierta explicación. La primera explicación es histórica. Se descubrió en base a una epidemia que se producía en los Estados Unidos y en Europa entre varones gays sobre infecciones y neoplasias que fueron oportunistas y que en ese momento determinaban la muerte. Y eso de alguna forma fue que llevó al descubrimiento de esta infección. Luego la prevalencia en algunos de estos grupos es más frecuente. Esto se transmite, esto se sigue hasta el día de hoy. En este sentido, nosotros podemos encontrar que en algunos grupos poblacionales esta infección tiene mayor prevalencia. Por ejemplo, en las mujeres trans hay una prevalencia mayor que puede llegar a ser hasta 1 de cada 3, 1 de cada 4. Esto no es un fenómeno solo del Uruguay, también se produce en otras partes del mundo. Tiene múltiples explicaciones de vulnerabilidad, algunas biológicas, otras sociales. Y si bien esto no constituye un censo, en realidad varios trabajos muestran esto, que tanto las mujeres trans como los varones gays o varones que tienen sexo con varones, bisexuales, etcétera, también pueden tener una prevalencia mayor de VIH. Esto hace que nosotros desde el punto de vista poblacional y también individual tengamos que tenerlo en cuenta, aunque prácticamente todas las personas que tienen relaciones sexuales estarían en riesgo de adquirir esta infección. Hay algunos que tienen mayor probabilidad, por decirlo de alguna manera. No nos gusta hablar de riesgo de transmisión, si bien desde el punto de vista estadístico esto es correcto. En realidad, como la palabra riesgo tiene también una acepción en el lenguaje común, ¿no? Coloca como la persona en el lugar de ser riesgosa. Entonces no nos gusta hablar de eso, sino de mayor chance, mayor probabilidad, y nos parece que es un lenguaje más adecuado que desestigmatiza un poco. Esta gráfica muestra de qué mueren las personas en Estados Unidos entre los 80 y 2010 en la franja etaria de 25 a 44 años. Y es muy interesante porque muestra que la causa más frecuente de muerte, como ven en la línea azul, es los accidentes, le sigue el cáncer, luego la enfermedad cardíaca, etc. Y ven una raya roja que cruza todas las otras, se hace la primera causa de muerte alrededor de los años 90-2000 y luego baja para hacerse una de las menores causas de muerte. Esta es la mortalidad relacionada al VIH-Sida, que antes de la introducción del tratamiento antirretroviral de alta eficacia generó esa gráfica, y luego de esa introducción que se produce en donde ven la pendiente, ven cómo ya no se producen muertes prácticamente relacionadas con esta infección. Este fenómeno podemos mostrarlo dividido por sexo. Por ejemplo, en la tabla de la izquierda vemos varones y mujeres en Estados Unidos en el mismo periodo. La flecha indica la introducción del tratamiento antirretroviral. Como verán ustedes, hay una picada, sobre todo en el sexo masculino, que es quienes más prevalencia de muerte tenían, o sea, quienes más morían eran los varones, y quienes más se beneficiaron en ese sentido con esta introducción fueron los varones en números absolutos. La gráfica de la derecha muestra lo mismo, varones y mujeres, y la del medio es el promedio. En España,
Entonces, cuando se produce la introducción de tratamiento antirretroviral, disminuye el número de muertes drásticamente. Acá mostramos lo mismo, la misma gráfica, número de muertes, años, en Argentina y en Chile, ya son dos países que son mucho más cercanos a nosotros, y que vemos que si bien hay un aumento del número de muertes y una disminución con la introducción del tratamiento antirretroviral, esa disminución no es tan marcada como en los países del norte. Eso muestra que, de alguna forma, por decirlo, es los chilenos y los argentinos siguen muriendo de enfermedades oportunistas vinculadas a VIH-Sida, a pesar de la introducción en el país de estos tratamientos. Estas son gráficas de Uruguay, que las vamos a explicar porque quizás sean un poco complejas, pero bueno, las podemos aclarar luego en el taller. Esta muestra también varones, mujeres y la del azul es el promedio, donde la flecha roja muestra la introducción en el país del tratamiento antirretroviral y cómo no ha tenido prácticamente impacto en la mortalidad. Hasta hace unos años el número de muertes relacionadas a VIH-Sida seguía aumentando cada año, es del orden de los 150, 120 por año. No es un número despreciable y son muertes totalmente evitables si nosotros pudiéramos acceder al tratamiento antirretroviral con todas esas personas. La de la derecha muestra, porque esta termina en 2013, de 2011 a 2016, en realidad el número ha sido prácticamente el mismo, o sea que no estamos asistiendo a una reducción de la mortalidad. Esto ha determinado que el Ministerio ponga en uno de los objetivos sanitarios para el 2020 la reducción de la morbilidad y la mortalidad por VIH-Sida, porque tiene las herramientas para hacerlo el país y no lo está pudiendo hacer. Esto quiere decir, dicho de otra manera, hay personas que no están accediendo a tener tratamiento antirretroviral y a tener carga viral indetectable. Del sistema de salud y todos los otros sistemas de atención es que depende ese acceso. Sin embargo, el número de tratamientos antirretrovirales, como vemos en la gráfica esta de la izquierda abajo, ha aumentado. Se ha duplicado de 2011 a 2016. Eran 3.200 y ahora son 6.300. Pero quedan muchas personas por tratar. La gráfica esta de la derecha muestra cómo el número de nuevas infecciones, que es la línea roja, disminuye a medida que uno va aumentando el número de tratamientos antirretrovirales. Esto se produce, y luego lo vamos a comentar, porque cuanto más personas están tratadas, esas personas tratadas no transmiten el virus y empieza a haber una disminución del número de nuevas infecciones. El número de nuevos diagnósticos sigue en aumento en Uruguay y esto probablemente no está relacionado con el número de nuevas infecciones, sino con el número de test que estamos haciendo, que cada vez es mayor, entonces estamos encontrando más personas asintomáticas en el país. Porque las nuevas infecciones confirmadas vienen disminuyendo de 2011 a 2016. Como muestra esta gráfica, siempre la del medio es el promedio entre varones y mujeres, y como ven siempre hay más varones afectados en números absolutos que las mujeres. Vamos a hablar un poquito de qué son las metas 90-90-90 y los objetivos sanitarios, porque del personal de salud y de educación depende que esto lo podamos lograr. De las personas que tienen VIH en un país, se trata de tener diagnosticadas al 90% de ellas el 90% en tratamiento antirretroviral y de ellas 90% con la carga viral detectable. Si nosotros lográramos este objetivo, prácticamente terminaríamos con la epidemia porque no habría nuevas infecciones y además las personas que tienen carga viral indetectable no tendrían ninguna complicación ni muertes relacionadas al VIH. O sea que quienes tienen VIH no tendrían complicaciones y no habría nuevas infecciones. Esto es difícil de hacer por distintos factores que no podemos analizar en poco tiempo, pero es un objetivo que deberemos trabajar sobre él. Estas gráficas muestran los valores en Uruguay. En Uruguay hay 16.000 personas estimadas con diagnóstico de VIH, solo el 75% estarían diagnosticados, un tercio de ellas están en tratamiento antirretroviral y solo 20% tienen carga viral indetectable. Estamos muy lejos de esas metas. De hecho, necesitaríamos unas 7.000 o 8.000 personas más en tratamiento antirretroviral para poder decir que tenemos la meta más o menos cumplida. Haciendo como una suma, entonces, el diagnóstico temprano de VIH con los CD4 altos disminuye la morbilidad, la mortalidad, mejora la calidad de la expectativa de vida y disminuye la transmisión solamente cuando nosotros ponemos tratamiento antirretroviral y mantenemos a la persona vinculada al sistema de salud y en cuidados.
estábamos fallando con respecto al diagnóstico. Muchas campañas han habido a partir del Ministerio de Salud y de distintos actores sociales y del sistema de salud que han determinado un aumento del diagnóstico y que ya que haya cada vez menos personas con infección por VIH que no saben su condición de VIH. Lo que nos está fallando ahora es ponerle el tratamiento adecuadamente y con eso mejorar la expectativa de calidad de vida de la persona y también mejorar o disminuir prácticamente a cero con la carga viral indetectable la transmisibilidad, como vamos a ver. Podríamos analizar ahora cuáles son las barreras para inicio del tratamiento antirretroviral y para que la persona se mantenga en cuidados. Puede haber muchas. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, la concepción errónea de que no hay con qué darle, de que en realidad el tratamiento es peor que la enfermedad y que es una enfermedad terminal. Y eso hay muchas personas que, por más que verbalicen otra cosa, en realidad sienten eso. Hay obstáculos para el testeo, con lo cual se produce un diagnóstico tardío y entonces ahí ya la colocación del tratamiento, si bien es posible y todo, la chance de que mejore es menor. Y hay obstáculos de distintos tipos para el inicio de TAR, de tratamiento antirretroviral, en distintos prestadores que son diversos. Las mayores dificultades para el inicio de tratamiento antirretroviral están en ACE, no en el sector mutual. Eso lo muestra la realidad y lo muestran los números, o sea que si nosotros trabajamos en instituciones como el INAU, un liceo, ACE y toda el MIDES, ¿no? Es ahí donde tenemos que aumentar los esfuerzos para que las personas accedan al tratamiento antirretroviral. Otras estrategias de prevención o otras estrategias donde se utiliza el tratamiento antirretroviral es en las personas VIH negativas que están en riesgo de adquisición, por ejemplo, porque tienen relaciones sexuales con otras personas que desconocen su serología y eso es una práctica habitual, o porque no pueden negociar el uso del condón, o por mil motivos. La profilaxis preexposición es la toma de un antirretroviral que se llama tenofovir entrecitavina de forma diaria en un programa de PrEP que lo que determina que el nivel en sangre de este medicamento inhibe la posibilidad de la transmisión, la adquisición del virus. Sería como, lo podríamos comparar como un anticonceptivo, pero en vez de evitar un embarazo, evita la adquisición del VIH. Es algo parecido. Un medicamento que tiene algunos efectos secundarios, puede tenerlo, que hay que tomarlo todos los días. Por ahora, porque hay algunos que se están ensayando como colocación subdérmico, igual que los anticonceptivos, pero que no hay en Uruguay, y que evita la adquisición del virus. Estas estrategias como la PrEP en realidad son muy eficaces. Si son bien utilizadas, son muy eficaces. En donde son más eficaces es en los varones que tienen sexo con varones y también en las mujeres trans. Si bien se pueden utilizar en ambos sexos heterosexuales, y bueno, y lo que sí es hay que elegir bien quiénes son candidatos, porque si no la adherencia no es buena no sirve, si la adherencia no es buena no podemos prevenir complicaciones, etc. Entrando en un programa de PrEP es importante valorar todos los pros y los contras y se puede utilizar. En Uruguay, en el sector privado, no está muy extendida esta práctica, hay algunos lugares donde se realiza y los infectólogos en general pueden realizarla, o sea que si ustedes tienen personas en alto riesgo de adquisición, esas personas que ustedes ven que tienen prácticas que dicen, bueno, esto es muy probable que en algún momento el VIH que ahora es negativo sea positivo porque la persona sigue con prácticas de no utilizar métodos de barrera o cosas por el estilo. Estaría bueno que se hiciera una evaluación para ver si es candidato al inicio de la PrEP. Hay una de las cosas más importantes, como decíamos, que evita la transmisión del VIH, hablando de prevención, y es colocar el tratamiento antirretroviral a la persona VIH positiva. Además del beneficio personal, ¿no? de mejora, también está el beneficio de que como VIH positivo no le transmite el virus a otra persona. A esto le llamamos una pareja serodiscordante. Cuando dos personas tienen relaciones sexuales y uno es positivo y el otro no, eso es una pareja serodiscordante. En esas parejas serodiscordantes, la carga viral indetectable disminuye tanto el riesgo de transmisión que prácticamente es cero. Hay estudios que muestran que en muchas parejas durante muchos años, en muchos tipos de práctica, como el estudio Partner, por ejemplo, esa transmisión es cero. Entonces nosotros podemos decir que el VIH cuando está indetectable en una persona es intransmisible
tiene una seguridad de intransmisibilidad que es parecida al condón, en realidad es prácticamente 100%. Nosotros no podemos estar seguros de 100% porque tampoco nunca sabemos si la persona tomó correctamente el tratamiento antirretroviral, pero si viene indetectable por mucho tiempo, si sabemos que toma el tratamiento antirretroviral, realmente podemos decir con cierta seguridad de que puede tener relaciones sexuales sin métodos de barrera y no va a transmitir el virus. Esto es un conocimiento muy interesante que el personal que trabaja en la salud, en la educación, está bueno que conozca, es muy aliviador para las personas VIH positivas muchas veces conocer esto de que cuando la carga viral es indetectable no se transmite el virus, porque muchas veces hay una preocupación en la relación sexual vinculada a esto, y está bueno, es una información que hay que dar. Pero hay que tener en cuenta eso, que la carga viral debe ser indetectable. No es si la persona está en tratamiento o no, porque la persona puede estar en tratamiento, pero no tener buena adherencia o estar en fallo, la carga viral no será indetectable y entonces no se cumple lo de transmisible. Con respecto a la prevención de otras infecciones de transmisión sexual, a nivel individual, las estrategias en general no dependen ni de la identidad de género ni de la orientación sexual de la persona. Dependen del tipo de práctica. ¿Qué cosas hacen las personas en las relaciones sexuales? ¿Qué mucosas ponen en contacto con qué mucosas? ¿Hay penetración? ¿No hay penetración? ¿Es anal? ¿Es orogenital? ¿Oral? Lo que sea, hay que pensar eso y ahí decir, bueno, entonces estamos en riesgo de tal o cual infección. En ese caso podemos diseñar un plan individualizado, decir, bueno, ustedes son una pareja de estas características, abierta, cerrada, que tienen este tipo de práctica, etcétera, etcétera. Vamos a pensar qué le podemos aconsejar para prevenir las infecciones de transmisión sexual. A nivel poblacional ya es distinto, si yo voy a hacer un afiche o estoy en un organismo para comunicar, ¿no? Ahí sí, decimos, bueno, lo que decíamos hoy, ¿no? Este grupo poblacional, por ejemplo, las mujeres trans tienen mayor prevalencia de tal o cual infección, entonces yo voy a poner en el afiche, vacúnese para tal cosa, ¿no? Pero a nivel individual es importante conocer el tipo de práctica, cuáles son las infecciones que ha tenido, para cuáles está inmunizado, para cuáles no, para poder hacer un plan. Esta es una tabla que muestra, en ese sentido, el tipo de práctica, ¿no? Si yo tengo en cuenta cuál es el tipo de práctica, un contacto boca a boca, boca pene, boca ano, boca vagina, penetración anal, vaginal, penetración con juguetes, mano genital, y los diferentes tipos de microorganismos, va a ver que hay una variabilidad sobre la probabilidad de la transmisión. Hay algunos que se transmiten más o menos en distintos tipos de práctica. Por lo tanto, como decimos, es importante tener en cuenta eso y pensar, incluso cuando no nos acordamos, decir, bueno, a ver, este es el tipo de práctica, bueno, vamos a mirar a qué microorganismo uno puede estar más expuesto o menos expuesto, para aconsejar qué es lo más importante. Dentro de los métodos de prevención, los que nosotros conocemos y que más difundimos y que en general nos quedamos en ese cuando hablamos de prevención de ITS, son los métodos de barrera. Y muchas veces nos quedamos en el condón y masculino. Entonces, hay que tener en cuenta que el método de barrera es un campito o un condón que se interpone entre dos mucosas, entre una semimucosa y una mucosa, o entre piel y mucosa. En cualquier tipo de práctica es posible utilizar un método de barrera. En algunas es más fácil, en otras es más difícil, en algunas es más aceptado, en otras es menos aceptado. Y tenemos un campo de látex, que puede ser un cuadradito de látex que se puede confeccionar o comprar, el preservativo masculino y el preservativo femenino. O el preservativo peneano y el preservativo vaginal o anal, ¿no? Acá mostramos algunas fotos de que, para acordarnos que hay que saber cómo se coloca, hay que saber cómo se utiliza, hay que saber cómo se descarta, hay que haberlo probado. A mí me parece que haberlo probado está bueno para poder conversar con las personas sobre la comodidad, la practicidad, todo eso tiene mucho que ver con la aceptación de este método. Estos métodos se aceptan hasta un 50% en las relaciones sexuales. Nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos a todos los que estamos acá, en la última relación sexual que tuvieron, no importa cuándo fue, ¿usaron condón o no? O métodos de barrera, látex, un tipo de condón. Y en general la respuesta, la mitad sí, la mitad no. Entonces, a eso le llamamos el techo de los métodos de barrera.
no vamos a lograr nunca, porque esto es algo muy conocido hace muchos años, que el 100% de las personas usan el 100% de las veces métodos de barrera. Entonces, tenemos que poder negociar también con las personas, decir, bueno, nada, para este tipo de práctica estaría bueno que usaras, quizás para este no, y disminuir las probabilidades de adquisición de infecciones en esta negociación. Estas son fotos del campo de látex que se puede comprar en los lugares donde venden artículos dentales en Uruguay y algunos lugares donde venden productos sex shop y esas cosas. Y también preguntarnos a nivel individual y poblacional cuáles son las barreras para utilización de estos métodos. A veces el desconocimiento de su existencia o de cómo se pueden usar de otra forma más diversa. A veces falta directamente de condones o condón femenino o campo, no hay disponibles, la disponibilidad básicamente, las costumbres, la creencia o no solo creencia, porque la disminución del placer a veces no es una creencia, sino un sentimiento. Bueno, no, tiene más o menos placer, por más que la creencia tenga que ver con esto. Y luego las etapas precontemplativas y contemplativas quiere decir, bueno, yo no estoy en riesgo de nada y por lo tanto no lo voy a usar con esta persona que parece sana y que no, ¿no? Entonces, esto, el clásico, con él no me cuido, con él sí, con condón, etc. Una estrategia muy importante de prevención es el tratamiento de las parejas. Siempre tener en cuenta que la prevención está relacionada con el tratamiento, las ITS, porque tratar a alguien implica prevenir otra infección. Y después hay otras estrategias, por ejemplo, la vacunación. De las vacunas, las más importantes son las de HPV, que más allá de la discusión que se produce en torno a la vacuna impide la adquisición de algunos serotipos, sobre todo de los oncogénicos, por lo tanto, nosotros recomendamos que vacunemos a las personas, varones y mujeres. Aunque en Uruguay es gratis solamente para las niñas de 12 años, en realidad deberían vacunarse ambos sexos y hasta los 26 años. Eso disminuiría la circulación de los serotipos oncogénicos, pero bueno, eso es una recomendación que no está hecha a nivel poblacional en Uruguay, pero sí la podemos hacer a nivel individual si está disponible. La vacunación de hepatitis B en Uruguay está hecha para grupos expuestos, en los mayores de 25 años. Los jóvenes están todos vacunados hasta 25 o 26 años porque empezó a ser obligatoria hace 25 o 26 años, pero tenemos todos los adultos sin vacunar. eh, y ahí, bueno, es verdad, algunos grupos poblacionales, al igual que el VIH, son más expuestos, tienen mayor vulnerabilidad y esos son los que están recomendados en Uruguay. Nosotros pensamos que las personas adultas que tienen relaciones sexuales deberían estar vacunadas para hepatitis B, por lo tanto, nuestro consejo es que se vacunen todos, porque es una infección que es bastante invalidante, que puede dar la muerte y que se puede cronificar y dar hepatocarcinoma. O sea que si tenemos una vacuna que lo previene, hay que recomendarla. La vacuna de la hepatitis A, para quienes no hayan tenido esta infección, también. Los niños y jóvenes están vacunados y los adultos sería indicada a quienes tienen el virus de la hepatitis B, por ejemplo, o de la hepatitis C, esos van siempre vacunados para hepatitis A, o desde el punto de vista de las prácticas sexuales, quienes tienen prácticas oroanales, porque es la forma de transmisión sexual cuando es orogenital. Después tenemos lo que llamamos estrategias de profilaxis post-exposición. Todas estas eran antes de exponerse, ¿no? Post-exposición. Yo tuve un contacto sexual y creo que estoy en riesgo o en riesgo de adquisición de alguna de estas infecciones. ¿Para cuáles de ellas tenemos alguna cosa que podemos hacer para prevenir la adquisición? Para VIH, que quienes trabajan en la salud, la profilaxis post-exposición de VIH se hace igual que la profilaxis post-exposición cuando hay un accidente laboral, cuando yo me pincho con una aguja, etc. Se trata de dar antirretrovirales en las primeras 6 horas de forma ideal y si no, bueno, hasta 2 días se puede realizar el inicio de la terapia para evitar la adquisición del virus. Por lo tanto, nosotros deberíamos aconsejarle a estas personas que concurran a una puerta de emergencia, que los antirretrovirales deben estar disponibles y si tuvieron una exposición sexual de riesgo de adquisición del VIH, se deben colocar con los controles correspondientes. Para hepatitis B existe la camoglobulina específica, que en general no se da en estas situaciones, pero podría darse. No está disponible en nuestras instituciones para esta función, pero bueno, por eso decimos que todas las personas deberían estar vacunadas. Pero bueno, si tenemos contacto con alguien que sabemos que tiene hepatitis B, bueno, en ese caso
estaría indicada, y bueno, si es alguien desconocida también estaría indicada, pero no está disponible, lo cual es un problema por un tema de costos. En suma, queremos destacar que para poder diseñar un plan de prevención de infecciones de transmisión sexual, debemos conocer el tipo de práctica. El tipo de práctica frecuente de la persona o más esporádica es lo que nos lleva a pensar en qué puede adquirir, ¿no? De qué grupo poblacional estamos hablando, qué tipo de práctica, y luego podemos diseñar un plan de prevención eh, para cada persona de acuerdo a las herramientas disponibles en ese lugar y lo que veamos conveniente. Eh, Esto es dinámico, ¿verdad? Podemos en un momento tener un tipo de práctica y luego en otro tipo de práctica, pero lo que sí queremos destacar es que no por tener enfrente a una mujer trans que estamos aconsejando, o a un varón gay, o a una mujer heterosexual, o a un varón bisexual, o lo que sea, asumimos que el tipo de práctica está lo cual, porque muchas veces no lo es. Entonces es necesario tener la empatía necesaria para poder conversar sobre esto, para poder de repente a veces hasta ir a buscar, decir, bueno, este tipo de práctica, ¿qué tipo de riesgo tiene? ¿No? Y entonces ahí luego aconsejar. Bueno, las preguntas y todo lo demás lo vemos en el taller. Que pasen bien.